ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Demos gracias a nuestro Abba Yahweh por permitirnos estar hoy aquí para escuchar su palabra a través de la Torah. Bien, hoy veremos el estudio titulado El alma después de la muerte. Este tema, que aparentemente es muy controversial y polémico, pues no lo es tanto. Lo que pasa es que desde hace siglos se ha arrastrado una mentira y que hasta el día de hoy se continúa enseñando. La mayoría de las creencias asegura que cuando una persona muere, su alma se va al cielo o al infierno, dependiendo de la vida que llevaron en la tierra. Nosotros, como siempre, recurriremos a las Escrituras para saber exactamente qué dice la palabra de nuestro Adón Yahweh respecto de este tema. Bien, en todas las traducciones vamos a encontrar la palabra alma. Así que veamos primeramente el diccionario para saber qué es lo que significa la palabra alma. Alma, del latín anima, aire, aliento, alma. Según la teología, parte inmaterial del ser humano y principio espiritual, aunque distinto del espíritu, que según la traducción cristiana sobrevive al cuerpo material de las personas. Bien, entonces, según el diccionario y la tradición cristiana, el alma sobrevive al cuerpo material de las personas. Bien, veamos conforme a la tradición católica de dónde procede la idea de un alma inmortal. Bien, según la tradición católica dice, el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica. No es un espacio físico y se define como un estado transitorio de purificación y expiación donde después de la muerte las personas que han muerto sin pecado mortal pero que han cometido pecados leves, no perdonados o graves ya perdonados en vida, pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de Eucaristías y las indulgencias pueden acortar la estadía de una o varias almas que están en dicho estado. Las penas que sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Bien, entonces imagínense que usted puede comprar un certificado de la iglesia por adelantado para obtener el perdón de un pecado que usted quiera cometer y que todavía no lo ha perpetrado, o que después de haberlo consumado no pagara ninguna pena porque ya compró una indulgencia papal.
Bien, esta fue la política de la Iglesia por un largo tiempo y que la llevó a la Reforma y al cisma de la Iglesia con Martín Lutero. Pero los luteranos, más bien dicho, para los luteranos el purgatorio fue un invento del Vaticano para cobrarle a sus feligreses oro y plata para quitarle años de castigo, o sencillamente ir directamente al cielo ya con sus pecados perdonados, gracias a la compra a la Iglesia de unas cuantas indulgencias. Bien, ahora entonces vemos con claridad de dónde procede la creencia de que el alma o va al cielo o va al infierno según el comportamiento que haya tenido la persona aquí en la tierra. Bien, ahora vamos a ver qué dicen los cristianos evangélicos al respecto. Ellos creen también, al igual que los católicos, que el alma de la persona muerta o va al cielo o al infierno, como ya dijimos, obviamente sin pasar por el purgatorio. Su doctrina enseña que si una persona es cristiana y fallece, inmediatamente su alma va al cielo, y si no es cristiana, pues va al infierno. Entonces, si nosotros escudriñamos correctamente las Escrituras, nos daremos cuenta, mis amados, que no existe un solo verso que diga que el alma de las personas va al cielo o al infierno cuando muere. Bien, vamos a ver ahora lo que significa esta palabra en el hebreo. Así que vayamos al diccionario hebreo y dice así: nafash es la raíz primaria y significa respirar, ser soplado sobre, y figurativamente refrescado, como por una corriente de aire. Refrescarse, refrigerio. Nefesh, de H5314 que vimos anteriormente, propiamente criatura que respira. Vitalidad, usado muy ampliamente en sentido literal, acomodado o figurativamente corporal o mental. Aliento, alma. Bien, con las definiciones anteriores se puede decir con veracidad que todos nosotros somos criaturas que respiramos, o sea, somos nefesh, porque fuimos soplados con el aliento de vida. Bien, en esta ocasión voy a utilizar dos textos. El primero va a ser de la traducción Kadosh y el segundo de la traducción israelita Nazarena. Bien, vamos a leer los versos, más bien el verso de Bereshit, capítulo 2, verso 7, y dice: Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, hebreo Adam, del polvo de la tierra, hebreo Adma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Bien, quise poner entonces estos dos versos, mis amados, para que veamos que el primero hace referencia a un alma viviente y el segundo se refiere a un ser viviente. Bien, de aquí comenzaremos entonces a escudriñar las Escrituras, y conforme transcurra el estudio podemos entonces ir comprobando si el alma es inmortal, si va al cielo o al infierno, como muchos aseguran, y de aquí en adelante utilizaré versos de la traducción israelita Nazarena, ya que esta traducción contiene versos que son más apegados al estudio que estamos desarrollando. Bien, entonces aquí puede surgir entonces la primera pregunta: ¿cómo se desarrolló la teoría de que el alma se va al cielo? Bien, cuando nuestro Mashiach Yahshua pronunció las siguientes palabras en Mateo capítulo 5 verso 10, que dice: Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Y luego en el versículo 12 añade: Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Bien, cuando ocurre la muerte de una persona,
es un enorme consuelo repetirles a ellos las palabras que leímos en los versos anteriores y usarlas en un funeral. Y es muy usual oír a un religioso oficiante afirmar que debido a que nuestro Mashiach Yeshua prometió un galardón en el cielo, entonces podemos tener la seguridad de que el alma inmortal de la persona que está siendo enterrada ya ha iniciado su camino al cielo y que sin duda está mirando desde arriba la ceremonia del funeral. A muchos de los que oyen esas palabras nunca se les ha ocurrido que la Torá no enseña tan simplistas ideas. Bien, muchos cristianos y católicos del presente están bajo la impresión de que su alma inmortal se va directo al cielo cuando la persona muere y que ahí alaba al Padre para siempre. Bien, sin embargo, escudriñando las Escrituras, estas nos muestran que los discípulos y apóstoles creían fielmente en las enseñanzas de la Torá, que toda su vida, recuerdos y pensamientos cesaban en la muerte, y que el hombre volvía al polvo de la tierra del cual fue creado originalmente, y el aliento de vida que se le dio al nacer vuelve a Yahweh que lo dio. Bien, vamos a leer Eclesiastés capítulo 12 verso 7 y lo vamos a comparar con otros dos versos. Bien, vamos a leer primeramente Coeledo Eclesiastés 12:7 y dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Ja Elohim quien lo dio. Bien, este verso nos habla solamente de dos cosas. Primera, nos habla de que somos polvo y volveremos a él. Y segunda, el aliento de vida o espíritu vuelve a Yahweh, ya que él nos lo dio. Bien, ahora vamos a comparar este verso con los versos de Lucas capítulo 23 verso 46 y Hechos capítulo 7 verso 59, y dice así: entonces Yeshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir eso, expiró. Y en Hechos 7:59 dice: y se pusieron también a apedrear a Esteban, mientras él invocaba al Mashiach diciendo: Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Bien, en los dos versos anteriores entonces notamos el mismo caso para ambos textos. Tanto Yeshua como Esteban dijeron la palabra espíritu, no dijeron alma. Bien, veamos ahora el siguiente verso que comprueba estos dos anteriores y el de Eclesiastés que leímos anteriormente. Bien, vamos a Bereshit o Génesis capítulo 2 verso 7 y dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Bien, entonces este aliento de vida es el ruaj que Yahweh nos da al nacer, y cuando morimos vuelve a él porque él nos lo dio. Bien, otra pregunta: ¿cuál es entonces el estado del género humano en la muerte? Bien, los hebreos de los días de nuestro Mashiach Yeshua aprendieron sobre lo que la Torá enseña, y de este mismo modo nuestro Mashiach enseñó sobre la importancia del estado de la muerte. La creencia de ellos era que antes de que el niño respire al nacer es un alma muerta, pero inmediatamente después de que Yahweh da al niño el aliento de vida, llega a ser un alma viviente, como vimos en Bereshit 2:7, y en hebreo pues es nefesh, como ya vimos, que significa una criatura que respira o un ser viviente. Y es obvio que cuando muere esa persona, la situación se revierte y entonces llega a ser un alma muerta o persona muerta, como era antes de que entrara en su nariz el aliento de vida. Bien, el Melech o Shlomo o Salomón sabiamente señaló lo siguiente en Eclesiastés 9:5 y vamos a leerlo, y dice así: porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa
pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. Bien, entonces, los hebreos en cada siglo, desde los tiempos del Melech David, siempre han reverenciado a este maravilloso rey de Israel y a sus enseñanzas en todos los salmos. En el Salmo 104, por ejemplo, el Melech David habla de muchas de las criaturas vivientes que creó nuestro Abba Yahweh. Vamos a leerlo y dice así en Tehilim, o Salmo 104, versos 29 y 30, y dice: ocultas tu rostro, se aterrorizan, les quitas el aliento, perecen y se vuelven polvo. Vuelves a enviar tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. En los versos anteriores notamos entonces con claridad que el Melech David habla sobre el aliento de Yahweh. No dice les quitas el alma o vuelves a enviarles el alma. En el Salmo 6.5 el Melech David relaciona a la muerte con el sepulcro y escribe lo siguiente: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol ¿quién te alabará? Obviamente la percepción del rey David acerca de la muerte era sencillamente aquella de la cual habló en Salmo 115 verso 17, que dice: no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio al sepulcro. Sin duda, el rey David era en verdad un hombre conforme al corazón de nuestro Abba Yahweh. Él sabía la verdad acerca de la muerte y de la vida después de la muerte. Efectivamente lo sabía. Su punto de vista acerca de la muerte era muy claro y se expresa en el Salmo 146.4, que dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Estas sencillas verdades muestran claramente que cuando muere el hombre regresa al polvo de la tierra, al silencio, no al cielo a alabar a Yahweh. El Sheliach Yohanan se aseguró que aprendiéramos acerca de esto. Vamos a leerlo y a comprobarlo en el libro de Yohanan, capítulo 3, verso 13, y dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Ha-Adam. Bien, el Sheliach Kefa, o Pedro, predicando en el día de Shavuot o Pentecostés con los discípulos, afirma claramente y dice lo siguiente: David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no subió a los cielos, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 29 al 34. El apóstol Kefa estaba diciendo que los huesos de David estaban todavía en el sepulcro en Israel y que ninguna parte de él estaba en el cielo. Bien, entonces, otra pregunta: cuando el hombre muere, ¿alguna parte de él va al cielo? El Melech Shlomo o Salomón nos dice que la única parte del hombre que va al cielo cuando muere es el aliento de vida que nuestro Abba Yahweh nos da al nacer. El espíritu vuelva a Yahweh que lo dio. Esto ya lo vimos en Eclesiastés 12:7. La Torá no dice nada acerca de que Abraham se haya ido al cielo. Dice que fue unido a su pueblo. ¿Dónde estaba su pueblo? Pues en el mismo lugar donde quedó él, en el sepulcro, no en el cielo. Y dice lo mismo de Isaac y de Jacob. Al igual que David, todos ellos fueron al sepulcro. Y David dijo: oh Yahweh, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Esto está en el Salmo 71:20. Seguramente, si David hubiera pensado que se iba al cielo, habría pedido entonces a Yahweh que lo bajara, no que lo levantara. Bien, el profeta Daniel tampoco creía que la gente iba al cielo al morir. Él creía que la gente estaba en el sepulcro y dijo:
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo pueden corroborar en Daniel capítulo 12, verso 2. El Sheliach Shaul no enseñó que la gente tenía un alma inmortal, que se iba al cielo alabando a nuestro Abba Yahweh eternamente. No, él dijo que cuando suene la trompeta final al regreso de nuestro Mashiach, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Esto está en 1 Corintios 15:53, mostrando que nadie, hombre o mujer, posee alguna chispa de inmortalidad. En otras palabras, ninguna alma inmortal habita en el cielo. El Sheliach Shaul dijo claramente: los muertos en el Mashiach serán los primeros en ser levantados. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados. O sea, nunca dijo las almas de los muertos serán bajadas, sino que dijo claramente los muertos serán levantados. Bien, el Talmidim Yohanan tampoco creía que los salvos iban al cielo, porque escribió las siguientes palabras acerca de Yahshua. Vamos a leer esto en Yohanan capítulo 6, verso 44, y dice: nadie puede venir a mí, a no ser que le atraiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué diría nuestro Mashiach Yahshua que él resucitará o levantará a la gente si ellos ya estaban en el cielo? Obviamente él no enseñó que ellos estarían en el cielo, sino más bien en el sepulcro, de donde él los resucitaría, o como dice en el hebreo, él los levantará. Uno de los últimos mensajes de esperanza que dejó nuestro Mashiach Yahshua fue: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, o sea la vida eterna, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está en Apocalipsis 22:12. Entonces, si el alma de una persona está en el cielo disfrutando del galardón de la inmortalidad, entonces ¿de qué serviría la segunda venida de nuestro Mashiach y la resurrección del cuerpo? La sencilla verdad es que ninguna parte del hombre se va al cielo. Él duerme en el sepulcro hasta que sea llamado por nuestro Mashiach, tal y como lo hizo cuando resucitó a Eliezer o Lázaro. Bien, Eliezer dormía en el sepulcro, no en el cielo. Las palabras de nuestro Mashiach fueron: Eliezer, sal fuera. Nuestro Mashiach no dijo: Eliezer, baja del cielo. Esto lo podemos comprobar en Yohanan 11:43. Ahora, tú me puedes decir, mi amado, sí, perfecto, todo lo que estás diciendo está bien, pero ¿por qué entonces hay versos que dicen que tenemos alma y que Yohanan vio las almas de los muertos debajo del altar? Bien, vamos a ver estos versos en su traducción y después los veremos en la traducción israelita nazarena. Bien, vamos a leer los Matitya 10:28, Primera Tesalonicenses 5:23 Idgaludo Apocalipsis 6:9, y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En 1 Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bien, en su traducción habla de almas. Recordemos lo que vimos al principio del estudio. La Iglesia Católica siempre ha tratado de ocultar la verdad, y una de esas cosas era atemorizar a las personas diciéndoles que sus almas se iban a ir al infierno si no pagaban las indulgencias. La Iglesia Católica siempre ha querido cambiar las verdades de la Torá. Por eso introdujo la falsedad del alma inmortal,
y asimismo lo heredó a sus hijas cristianas. Ahora leamos los versos de la traducción israelita nazarena y comprobaremos cómo estos versos hebreos hablan solamente la verdad, y noten ustedes la diferencia, mis amados. Bien, vamos a leer estos mismos versos, y dice en Matillá 10:28: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Y el mismo Elohim de paz los santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Mashiach Yeshua. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahweh y del testimonio que ellos tenían. Bien, mis amados, pues fue un estudio corto, pero espero que haya sido veraz y contundente. Bien, pues llegamos entonces así a la conclusión, y como hemos podido comprobar durante este estudio, nosotros los mortales estamos compuestos de cuerpo y del aliento de vida que Yahweh nos ha regalado. No poseemos ningún alma como lo hacen creer las falsas creencias. Somos polvo y al polvo volveremos, y el aliento de vida o ruaj vuelve a Yahweh, quien nos lo dio. Por lo tanto, no existe ninguna alma inmortal. ¿Se acuerdan ustedes del estudio del arrebatamiento, en donde este predicador dice que cuando venga su famoso rapto bajan del cielo las almas y los espíritus de los muertos a juntarse con el cuerpo? Bueno, pues nuevamente queda comprobada su falsa doctrina, y en el último día o día postrero, la primera resurrección o levantamiento de los muertos pues será la de aquellos que han confiado en nuestro Mashiach Yeshua y han hecho lo que dice la Torá. Y el segundo levantamiento de muertos será la de aquellos que se levantarán para vergüenza, como dice en Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Bien, mis amados, pues leamos estos últimos versos y analícenlos y estudienlos en casa. Vamos a leer Yahanan o Juan capítulo 4 verso 24, Bereshit, Génesis 1:2 y 1:26, y dice: Yahweh es Ruach, y los adoradores tienen que adorarlo en el Ruach y verdaderamente. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Bien, entonces, bueno, pues lo que yo puedo concluir entonces con estos versos es que en Yahanan dice que Yahweh es Ruach, y en Bereshit 1:2 dice que el Ruach de Elohim, y en el verso 26 dice con toda claridad: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, pues entonces estudien estos versos, mis amados, y para que vean a qué conclusión pueden llegar con estos tres versos. Bien, mis amados, esperando que no les haya quedado duda alguna, damos entonces por terminado este estudio, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado ¿Existe el infierno? Que nuestro Abba Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh.
Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu, baruch ata Yahweh noten haTorah, toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.